de Criadores del Gochu Asturcelta comenzó su labor de recuperación de la raza en el año 2002 con 4 ejemplares. Los datos son sorprendentes. En 12 años han alcanzado los 3.000 ejemplares marcados. Junto con la ovella sialda, son una de las especies que un equipo de Simienza ha conocido muy de cerca. En Asturias hay 6 razas autóctonas en peligro de extinción, incluidas en el catálogo oficial de razas de España: Asturcón, Seata Casina, Cabra Vermella, Gochu Asturcelta, Oveja Xalda y Pita Pinta, por las que luchan las asociaciones Azpra, Aseamo, Acriber, Azga, Acoxa y Azpa Arpa, respectivamente. Tiene su razón de ser. Primero, porque es un patrimonio genético que no se debe perder. Eso es lo más importante. No somos nosotros nadie para deshacernos de un patrimonio genético que en el futuro pueda ser necesario. La población en Asturias del Gochu Asturcelta era abundante hasta la mitad del siglo XIX, cuando comenzó el arranque de una floreciente industria chacinera, responsable de su regresión tanto en censo como en distribución geográfica. Bueno, pues nada, la asociación empezó a fundarse en el 2002, en el cual había 4 ejemplares en toda Asturias, y por la unión de varios ganaderos que quisieron tirar de lo autóctono pues para arriba, empezó a marcarse, a criar, y hoy por hoy tenemos 3.000 animales marcados. La Asociación de Criadores del Gochu Asturcelta trabaja por unos claros objetivos: la recuperación de la raza, y busca una alternativa al campo asturiano, darle al ganadero la paga extra que nunca tuvo, bajo una filosofía muy clara: conseguir centenares de criadores con unos pocos gochos y no solo un empresario que críe cientos. El único inconveniente es que productores, para poder vender al público y a quien quiera probar esta deliciosa carne, pues somos aproximadamente 25, que somos muy pocos para esto, intentar echarlo arriba. Como muchos otros, Iván se quedó prendado de las maravillas de las razas autóctonas. En breve espera poder empezar a ayudar en el levantamiento de la población de la cabra vermella. Mientras tanto, además del Gochu Asturcelta, también cría ovella xalda, cuya fuerza y rusticidad, así como el exquisito sabor de su carne, le gustan a él y a toda su familia. Nunca tienen enfermedades, no están cojas, que casi todas las ovejas normales siempre andan de rodillas por la humedad. Estas es rarísimo que esté una oveja coja. No tienen los cuidados que tienen que tener para los partos que una normal, es lo nuestro, y están preparados para andar por aquí, sin problema ninguno y produciendo siempre. La pervivencia de una raza pasa por la utilidad y beneficio que se obtenga de la misma. Dar a conocer su aprovechamiento alimentario y culinario era el objetivo primordial de las primeras jornadas de las 6 razas autóctonas que acogieron los restaurantes Peñamea y La Miranda en Llanera, y en las que los comensales podían degustar y probar 18 platos diferentes elaborados con carne de alguna de las 6 razas autóctonas asturianas. Fue una acogida buena, había mucha gente a la que extrañaba que fueran razas protegidas y que nos la comiéramos, pero nos explicaban desde las asociaciones de los distintos animales que consumiéndolos lo que conseguimos es mantener la cría de estos animales. La recuperación de las razas autóctonas es una necesidad para lograr conservar el patrimonio ganadero de Asturias, fundamental también para su proyección económica y asimismo una puesta en valor de nuestro patrimonio cultural y genético.